soy Manuel Corta, bienvenido a mi canal de YouTube. Y hoy vamos a hacer algo mágico, cómico, musical, que es reaccionar por primera vez a Disney Plus desde México. Es primera vez por lo menos en este canal. Seguramente ya hay otros canales que también lo han hecho. Antes que nada quiero decirte que esto no es ilegal, no es un link pirata, pero pues la forma de conseguirlo tampoco es como la más correcta, porque pues aún no tenemos Disney Plus en México. Disney Plus va a llegar a México en noviembre, dicen los rumores. Entonces no vamos a hacer el cuento más largo y vamos inmediatamente a reaccionar. Así que Disney Plus. Y tenemos nuestra pantalla de inicio que dice las secciones Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Después están las recomendaciones que ellos van, yo supongo que poniendo según tu perfil. Y bien, aquí está Hamilton, el musical. Frozen 2, el making of de Frozen 2, que ya me dijeron que está espectacular. Artemis Fowl, la película también, que se iba a estrenar en el cine y ahora está en la plataforma. Después está lo nuevo en Disney Plus, que yo espero que vaya complementándose en la plataforma para que tengamos todo, ¿no? Ahí por supuesto está Hamilton, X-Men y todo lo que están poniendo nuevo en la plataforma. Después está continuar mirando, que es el pequeño vistazo que le di ayer, que es desde cuando lo tengo, y ahí aparecen las cosas que estoy empezando a ver, ¿no? Y después, pues porque miraste esto, te pongo esto. Historias negras que importan. Ahí vemos La princesa y el sapo, Pantera Negra, Duelo de Titanes, El Rey León, Cambio de hábito. Oh María. Cambio de hábito 2, La casa de Raven, Brujillizas está en Raven, ok. Películas taquilleras, por supuesto tenemos Avatar y El Rey León, que son las más taquilleras. Toy Story 4 yo no estoy tan de acuerdo, pero la taquilla sí. Frozen, Toy Story 3, Avengers, Los últimos Jedi, Dory, Piratas del Caribe, Nemo, Aladdin, muy buena película. Y Star Wars, por supuesto, y Coco. Ok, después están las originales de Disney Plus. En esta parte quiero que pongamos especial atención a los documentales, que son lo más recomendado de esta temporada. La gente que ha visto The Imagineering Story me ha dicho que es de lo mejor que hay. Vamos a ver un poco qué es. ¡Hay una maqueta! Dice, con un acceso sin precedentes, la cineasta nominada por la Academia Leslie Iwerks conduce al espectador en un viaje detrás del telón del Walt Disney Imagineering, el poco conocido centro de diseño y desarrollo de Walt Disney Company, descubriendo todo lo que se requiere para crear y construir los parques temáticos de Disney alrededor del mundo. Ok, Disney. Mucho más allá de Frozen, este documental también me dijeron que está espectacular. Me lo recomendó Pepe Valdés. Un día cortos, El Mandalorian, que es esta serie de Star Wars que se estrenó en esta plataforma. Y Zenimation. Este también se ve bonito. Este también tengo muchas ganas. Desconéctate, relájate y refresca tus sentidos durante un momento. Mindfulness con Zenimation de los estudios de animación Walt Disney. Ya sea El llamado del mar a la bebé de Moana, Anna y Kristoff caminando por el bosque helado, o Hiro Hamada y Baymax volando sobre San Francisco. Estas escenas icónicas se convierten en una experiencia auditiva sin igual. Ok, Zenimation, Zen. Disney por dentro, otro documental que se me antoja mucho. Disney Insider corre el telón de Walt Disney Company como nunca antes. Cada semana les mostraremos el detrás de cámara de películas, parques, destinos, música, juguetes y mucho más. Cada episodio ofrece 3 historias exclusivas que capturan los momentos mágicos y la narración conmovedora de Disney. Se antoja. Out, el corto de Pixar de la diversidad. Coco, la celebración musical. Bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Todo el contenido original que está aquí se me antoja muchísimo. La boda de cuento de hadas, por ejemplo. Deben ser una mirada tras bastidores de las bodas mágicas en Disney. O sea, a los que nos encanta ese momento. Para los que lloramos con videos de bodas en YouTube, seguramente este documental está padrísimo. High School Musical, la serie. Es High School Musical, el musical, la serie. Ese también se antoja mucho. Este de Disney que se llama Otra. Bueno, ¿qué les puedo decir? High School Musical, el musical, la serie, Sing Along. Para que si te gustó mucho, cantes con ellos. Aquí está el especial de cómo hicieron High School Musical, la serie, el especial, etc. Después están las colecciones. Aquí dividen las películas por Guardianes de la Galaxia, Frozen, Toy Story, Disney Channel, Los Simpsons, las animaciones de Marvel, Avengers, Mickey y sus amigos, princesas, Piratas del Caribe. Entonces evidentemente si yo me meto a Piratas del Caribe, me van a salir todas las películas de Piratas del Caribe. Bueno,
No, me sale La Maldición del Perla Negra, El Cofre de la Muerte y El Fin del Mundo. Según yo me falta la de la Venganza de Salazar, pero sí está en la plataforma porque ayer la vi. Debería estar en esta colección. Star Wars, la saga de Skywalker. Está Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Regreso del Jedi, episodio 1, episodio 2, episodio 3, episodio 7, 8 y 9. O sea, estas sí están en el orden en el que salieron. El Hombre Araña, son todas las animaciones del Hombre Araña. No están las películas live action, digamos, más que Civil War y Avengers Endgame y Avengers Infinity War. Todas las demás de Spider-Man no están aquí. Disney a través de las décadas es la colección que más me gustó porque te va presentando todo el contenido a través del tiempo. Entonces aquí están combinados desde aquí que vemos la primera en la década de los 20 a los 30, que está Mickey Mouse, el barco de vapor de Willy, que en Estados Unidos se llama Steamboat Willie y es muy famosa. Cortos como Árboles y Flores, que es de las Sinfonías Tontas y es súper conocida. Los Tres Cochinitos, que se hizo también súper conocida. Blancanieves, acá aparece. Seguimos con muchas Sinfonías Tontas y terminamos con la Sinfonía Tonta, Silly Symphony del Patito Feo, que esa se las recomiendo cuando quieran verla, está bien bonita. Después está la década de los 40, donde vemos ya un poco más evolucionado todo. Aquí ya está Pinocho, ya está Fantasía. Empezamos a ver ya películas que conocemos y reconocemos más. Bambi, Saludos Amigos, Los Tres Caballeros. Ah, mira, Ritmo y Melodía, esa nunca la he visto y siempre he tenido ganas de verla. Y Cabot y el Señor Sapo es otra película maravillosa, habla del jinete sin cabeza, está padrísima. Evidentemente aquí no veo Canción del Sur, que supongo que es de esta época, que es esta película que ha tenido demasiada polémica últimamente por toda la cuestión racial, aunque la cultura de la cancelación pues hizo que la censuraran y la quitaran de la plataforma. Me gustaría hacer un video al respecto, si te interesa déjalo en los comentarios. Este es un buen momento para decirte que te suscribas. Después en la década de los 50, ahí está Chip y Dale, La Cenicienta, La Isla del Tesoro. Ahí ya vemos mezclados los live actions. Alicia, Lambert, el León Cordero, toda mi niñez. Sí, aquí está el oso, La Madama y el Vagabundo, La Bella Durmiente. Después están los 60, los 70, los 80. Aquí ya en los 80 ya vemos El Imperio Contraataca, así como un vistazo rápido. Ya vemos películas de los Muppets, Pato Aventuras, la película, Los Aventureros del Aire, La Bella y la Bestia. Después está el 2000, el 2010, que veo ahí la película de Percy Jackson. Yo no sabía que estaba en Disney Plus. Y por supuesto en el 2020 Artemis Fowl. Ah, mira, aquí en el 2020 están los Family Sing-Along, que son estos Sing-Along de Disney que se hicieron justamente ahora para la cuarentena. Están aquí, está Unidos, esta película que se estrenó poquito antes de que empezara la cuarentena y no mucha gente tuvo la oportunidad de ver. Y es una película que vale mucho, mucho, mucho la pena. Se las recomiendo muchísimo. Y bueno, los documentales de los que ya hablamos. Películas de antaño, HD y HDR, Animales y Naturaleza, Recuerdos, que es esta parte que les digo que pega a la nostalgia. Películas animadas, musicales. Mira, la película de los Muppets, que con los Muppets pasa algo muy raro. Tienen una colección que se llama Colección de los Muppets, y tienen la serie actual de los Muppets. Tienen casi todas las películas, pero por ejemplo no tienen una de mis favoritas, que es Los Muppets en Manhattan o Los Muppets en Nueva York. Esa no está. No sé por qué motivo no está en la colección. Tampoco está la de Muppet Babies en caricatura, la versión animada. Está la nueva de Muppet Babies, que son como títeres o como puppets o como computadora, no me acuerdo. Pero no está la serie tampoco de tan 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 tarara, la primera, la viejita, que esa también me gustaría verla. Esas no están. Entonces, ¿por qué si los Muppets están en Disney Plus no están todos los Muppets, no? Con ese tipo de cosas pasan mucho en la plataforma. Yo quiero pensar que es porque es nueva y van a ir integrando el contenido poco a poco. Goofy, la película, que me fascina. Pato Aventuras. Favoritos del Disney Channel. Bueno, para los fans de Hannah Montana, Lizzie McGuire. Aquí está Soy Luna. Descendientes. También hay una colección de High School Musical, en donde están las 3 películas de High School Musical. Y está High School Musical, la serie, que es esta nueva serie en la que están recreando una obra en la escuela donde se filmó High School Musical, que también tengo muchas ganas de ver. Ya les diré después, más adelante, en mis comentarios. Raven. Pero por ejemplo, en la colección de High School Musical, vamos para allá, colecciones, Hadas High School Musical. En la de High School Musical se aparece la serie, el especial de la serie, la película original, la High School Musical 2, High School Musical 3, La Fabulosa Aventura de Sharpay y el Sing Along. Pero
no aparece High School Musical El Desafío. Entonces no sé si en algún momento lo vayan a poner aquí. Y bueno, estas han sido las primeras impresiones que tengo de Disney Plus. Tengo ganas de inmediatamente meterme a ver todo, en especial Hamilton, que es este musical del cual reaccionamos el corto del otro día. Muchas películas, muchas series de cuando yo era niño, muchas cosas que no alcancé a ver en el cine, como Artemis Fowl. No se preocupen, ya no tarda en llegar. Oficialmente llega a México en noviembre. Hay una forma que no te estás robando nada, no es pirata, porque estás pagando una cuenta, estás pagando tu suscripción, pero pues tampoco es totalmente correcta porque estás diciendo que estás viéndolo desde otro país, donde claramente no estás. Pero pues es la única forma que tenemos, o sea, llevamos 4 meses en cuarentena y Disney Plus no se puso las pilas para salir aquí en Latinoamérica. Entonces, bueno, paciencia y fe. Y los que quieran ver Disney Plus ya, busquen en YouTube, hay muchos videos de cómo hacerlo. Déjame en los comentarios qué te parecieron estas primeras impresiones. Si ya quieres que llegue Disney Plus o si tú ya lo tienes, me gustaría saberlo. Y sobre todo, quiero que me digas si quieres que te haga contenido especial sobre el contenido de la plataforma, para que en cuanto llegue en noviembre estés listo para cliquear en todos los programas que se te antojen. Muchísimas gracias por quedarte, te quiero mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. ¡Chao! Y gracias en especial a ti, Gilda Villarreal, te amo porque tú hiciste este video posible. Gracias.